De ojo, hace muchos años yo averigüé que el ojo tarda 0,005 milésimas de segundo para abrir y cerrarse. Ay, ay, ay. Entonces yo dije, no creo que la transformación de que habla la Biblia tenga que ver con eso. Pablo tiene que estar hablando de otro ojo que a Juan le fue revelado por inspiración divina. Acuérdense que el evangelio que recibe Juan no es de Juan. Mire, ese es el evangelio más puro que hay, para que usted sepa. Si hay evangelios puros, el de Apocalipsis es el más puro. Mire la cadena de custodia. Una revelación que dio, número uno, que le dio ¿a quién? A Jesús. Y Jesús se la dio ¿a quién? A un ángel. Y el ángel la entregó tal y cual la recibió. Ahí no entró ningún hombre. Ay, ay. ¿Se está entendiendo? Entonces ese es el evangelio más puro que hay. Porque ahí no está hablando claro, procede de Dios, lo recibe Jesús, lo resguarda, le ordena a su ángel poderoso, llévalo tal y cual y se lo da a Juan. Y Juan lo recibió tal y como estaba. ¿Y cómo lo recibió Juan? ¡Wow! Juan dice, estaba yo en el Espíritu del Señor, en el día del Señor cuando escuché esa voz. ¡Wow! O sea que tampoco es que Juan andaba en un nivel decaído, andaba en el Espíritu del Señor. Entonces, Apocalipsis. Ese sí andaba en otro nivel. Ese se andaba en un nivel cielo. Eso sí. ¿Entiende? Entonces, fíjense usted, ¿qué estamos viendo? Que acá lo que está diciendo Juan no procede de su imaginación. ¿Por qué le digo esto? Porque he escuchado a algunos estudiosos de los griegos hablando tontería y majadería, como dicen los mexicanos, para no decir la palabra que usamos nosotros acá. De que no, que Juan estaba viejo, tenía 95 años, que ya él veía visiones, que él lo que soñó fue con los dragones de los chinos y tal. No, señor. Ahí dice la Biblia, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Sí, señor. Entonces, son 7 ojos. La palabra clave está cuando dice son enviados a la tierra. Los 7 ojos son las 7 dispensaciones con las que se ha trabajado a los seres humanos. El primer ojo que se abrió, ¿cuál fue? El de la inocencia. Cuando Adán y Eva pecaron, se perdió la inocencia. Ese ojo se abrió, se cerró y se abrió el segundo ojo. ¿Cuál fue? El de la conciencia. Ellos adquirieron conciencia de lo que estaban haciendo. Ese ojo se cerró y se abrió el tercer ojo. ¿Cuál fue? El de los gobiernos humanos, ¿verdad? Desde Abraham, Nimrod, toda esa gente que te dice que Nimrod quiso hacer un gobierno vertical. Digo, ganó una torre, adquiramos renombre, quería manejar el mundo entero. Se cierra ese ojo que es el tercero, se abre el cuarto, el de la ley. Se recibe la ley, los profetas, se trabaja con ella, tuvo su dispensación ese tiempo, se cerró ese ojo, se abre el número 5, ¿cuál es? El de la promesa. A Abraham se le da una promesa que alcanza a toda la humanidad. Ese ojo se abre, ¿verdad? Pero también se cierra con la venida de Jesucristo, que trae el evangelio de la gracia. Viene Jesucristo, se va y se abre el séptimo ojo, que es el de el reinado de 1000 años o el gobierno eterno del Señor aquí en la tierra, que está abierto y todavía no se ha cerrado. ¿Cuándo se cerrará? Con la venida de Cristo Jesús. Entonces estamos viviendo la séptima dispensación. Son los 7 ojos que han sido enviados por toda la tierra, porque son momentos especiales que Dios ha tomado para tratar con los seres humanos. Y con esto debemos tener un poco de cuidado con esta profecía del último tiempo. Yo quisiera hacer una acotación acá, fíjense. Se habla que esos terremotos, que aquello, que tal, que son señales del fin. No, eso es mentira. No repita como un loro, cosa que no es mentira. Todos esos desastres que usted está viendo no son producto de ninguna profecía bíblica. Esos son productos de manejo científico, malos manejos científicos que están haciendo las grandes potencias en su carrera armamenticia y han causado daño a la humanidad. La lluvia descontrolada, eso tiene que ver con el efecto invernadero. Hay un hueco grandísimo allá en la atmósfera que Dios ha venido cerrándolo paulatinamente. Y eso es lo que causa todo eso desastre. Eso no son ninguna señal. Ya todas las señales se cumplieron. Sáquese eso de la cabeza. Fíjese usted.
Si hubiese todos los años una señal de fin del tiempo, no estuviéramos viviendo señal de fin del tiempo, sino un castigo eterno de parte de Dios. Porque supuestamente la señal, entre comillas, viene de Dios. Entonces usted dice, Dios mató 300 personas, 3.000 personas en un terremoto, usted está poniendo a Dios como un asesino, y no es así. Esos son productos de desastres naturales, producto del mal manejo del hombre. Y Apocalipsis 11, 18 lo dice. Se airaron las naciones y vino tu propia ira. Y dice, para causar la ruina de los que han arruinado la tierra. O sea que hay que leer un poquitico. Ahora, falta una señal. Sí hay una señal que no se ha cumplido y está en consonancia con este séptimo ojo que está abierto. Jesús dijo, vosotros conocéis los tiempos y las sazones. Y vosotros cuando sabéis que la higuera florece, decís, se ha acercado el invierno, el verano, X, lo que sea, porque la higuera ha florecido. Y ellos manejaban conocimiento de los tiempos, de las señales. Y dijo Jesús, esta generación no pasará hasta que vea suceder todas estas cosas. Esa profecía no se ha cumplido. En esa profecía es que tenemos que estar nosotros pendientes. ¿Y usted sabe cuál es esa generación? Usted sabe. Yo dificulto que lo sepa. Porque Jesucristo dijo, esta generación no pasará, la generación que ve florecer la higuera no pasará hasta que vea suceder todas estas cosas. Pero todos ellos murieron. ¿O no murieron? Entonces fue mentiroso Jesús. No puede ser. Eso fue, a lo mejor es que no hemos entendido bien el texto. Fíjese, a ver, le explico esto, porque esto tiene que ver con lo que estoy enseñando. Jesús dice, cuando vea florecer la higuera, sabe que el tiempo se ha acercado. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel es la higuera de Dios. Israel en un tiempo se quedó sin tierra, sin personalidad, sin nación. Vino la guerra de 6 días, 1968, y ellos alcanzaron, ¿verdad?, a ser Estado judío. Pero en el año 1975, Israel fue reconocido como nación, lo que significa que la higuera floreció. Gloria a Dios. Otra vez el pueblo de Israel es reconocido como nación. Y Jesús dijo, esta generación no pasará hasta que vea suceder todas estas cosas. Una generación dura de 40 a 45 años. Vamos a ponerle 45 años. Del 75 al ¿cómo se llama? Al 2025, al 45 años, 2020 ya se cumplió esa generación. Ya esa generación comenzó a ver estas cosas. ¿Qué es lo que comenzó a ver esta generación profética del Israel que floreció? El retorno del Evangelio a la tierra de donde salió el Evangelio, porque no puede haber una liberación física si no ocurre una liberación espiritual. Entonces, esa generación de 2020 para acá, que tiene 45 años, es una generación que pudiéramos nosotros estar pendiente, que es la que va a cerrar el séptimo ojo del reinado de 1000 años, del último evangelio. Entonces, en estos 40 años, nosotros tenemos que estar pendientes de cómo van a ser los alcances de la predicación del evangelio a Israel. Pero no es a cualquiera parte de Israel, perdónenme, es allí, en la Meca de Israel, donde están los judíos ortodoxos. Hasta ahora lo que se ha logrado allá es que ellos no han podido eliminar esos judíos ortodoxos, es que han puesto satélites, y vía satelital hay gente que por teléfono están escuchando el evangelio. Pero ahí no se puede entrar porque esos judíos ortodoxos no te dejan entrar. Ahí decía uno, no sé si lo vieron en el grupo, no fue en el grupo, en otro grupo, que en Israel también apedrean a los cristianos y a los católicos. Por supuesto, estás allí en el centro de adoración de ellos y todavía tú no estás llamado a predicar allí. Le caen a piedra porque la ley dice que el que no predique un evangelio como el que tienen ellos anatema, tiene que ser apedreado. Ellos cumplen con la ley. Pero Dios tiene un plan para que el evangelio vuelva otra vez allá.
Y el evangelio verdadero es lo que va a traer la paz a Israel. Y Pablo dice, cuando sea que ellos digan paz, ¿quién? Israel. Paz y seguridad, entonces destrucción repentina habrá de sobrevivir, de venir. Esa es la última señal que no se ha cumplido. No se preocupen terremotos, eso siempre los han habido. Ustedes se meten en internet, han habido grandes terremotos, grandes pestes en 1914, 1918, grandes epidemias, grandes hambrunas en Etiopía. Ya todo eso se ha cumplido. Pero ¿está en paz Israel? No. Israel no está en paz. Perdón, tengo cierta curiosidad por las cosas que usted ha explicado aquí. En cuanto al mal procedimiento que ha tenido la ciencia en diferentes casos de que... Pero lo que quería saber es que si en esto que está ocurriendo ahora, lluvia, terremotos, pestes, eso, aquello, hay quienes dicen que el explosivo de Hiroshima está influyendo en eso. Sí, claro, todo eso desde ahí empieza el desastre porque la bomba Nagasaki Hiroshima pues hizo una nube de radiación que empezó a ir al cielo. Exacto. Y la carrera productora que tiene China puede estar influyendo hoy en día. Está influyendo en todo eso. La represa de Garganta Profunda que hizo dice que movió unos milímetros o miligrados la Tierra. Todo eso influye. Entonces, por eso es que le estoy diciendo, el problema es que repetimos como loros, tiempo del fin. Eso no es ninguna señal del fin. Esas son réplicas de lo que ya se vivió, pero ahora estas son productos del mal manejo científico. ¿Qué es lo que están diciendo? Que lo que pasó en Rusia fue una bomba nuclear que estaban probando y no supieron calcular el daño y se desbordó, se produjo un tsunami. Porque normalmente las bombas nucleares las prueban en sitios del mar muy profundos para que la radiación no salga. Entonces usted va a decir que eso es una señal, no es ninguna señal del fin, eso es un mal manejo del hombre contra la tierra que Dios hizo. ¿Me entiende? Ahora, un terremoto natural, eso sí puede haber sido una señal, pero sería una réplica, ya eso sucedió. Yo le digo concéntrese en su vida espiritual, concéntrese en su salud espiritual y sigue la señal de cuando Israel va a entrar en paz. Cuando Israel va a entrar en paz, entonces póngase las pilas, porque ahí está la generación profética que no va a pasar hasta que vea suceder la liberación espiritual de Israel, que sería a través de ¿qué? Del Evangelio. Otra curiosidad, pastor, discúlpeme. Usted me acaba de hablar del año 75, la declaración de Israel como nación. Como nación. Entonces, una cosa fue el llamado de ellas a ocupar la tierra de Israel, que fue en el 48, y otra cosa fue la declaración. Sí. Ya. Claro, cuando en el 48 lo nombran Estado judío. Exacto. Sí. Pero en el 75 lo declaran como nación. Ahí floreció Israel. ¿Por qué florece Israel? A ver, no es el tema, pero vamos a explicarlo un poquitico. Florece Israel porque ahora puede hacer negocio con otros países, puede recibir insumos, enviar insumos, puede producir. Es un florecer de la economía, es un florecer de la educación, es un florecer del desarrollo científico. De hecho, vea que Israel es el país que más premios Nobel en ciencia ha ganado. Fíjese que la profecía, creo que era el Salmo 72, decía, yo haré florecer el Neguev, el desierto. Y Israel fue el primer país que creó el cultivo hidropónico y se dan el lujo en el desierto de cultivar tomate. Estuve viendo eso. ¿Sí lo vio? Sí. Y quiero decirle algo, antes de que venga el tomate tiene que venir la flor. Entonces floreció el desierto. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? Ajá. Recientemente estamos claros que la higuera es una planta. Y habla la palabra cuando vea florecer la higuera. Eso me hace recordar un video que vi recientemente en TikTok, donde hay un joven judío ortodoxo que está explicando cómo se ha tenido que criar con sus jóvenes sefardíes bajo ese estricto orden de la ley judaica. Pero como él tuvo la curiosidad gracias a otro maestro de la ley judía, que hablaron de Jesús. Y él explicó que en los judíos no se habla de Jesús, trataron de borrarlo de la historia. Todavía ellos tienen esa situación. Pero el joven explica cómo él está viendo cómo que personas se matan, que personas se sacrifican y creen en Jesucristo.
Y él está diciendo, pero ¿por qué no los tienen prohibidos en la ley? Es como, viene siendo ya como un maestro de la ley judaica, o un cura, pues llamaríamos nosotros en el contexto. Pero eso de la higuera, yo lo veo así, en ese momento disculpe. Es cómo ver florecer la fe de Jesucristo dentro del mismo seno de la religión judía. Dios tiene un plan. Por eso lo entiendo, cuando usted lo dice y comparo con el video que vi en estos días. Claro, y es Dios que tiene un plan. la higuera que no ha florecido en verdad en esta tierra y es lo que tiene dividida a una de las grandes y la que creó la religión monoteísta, es la higuera judaica. Los judíos todavía siguen y son los que dominan prácticamente el mundo en la economía, en las finanzas. Los judíos no han florecido en el conocimiento de entender que Jesucristo era judío y aceptar que vino con un nuevo mensaje divino y que Jesucristo ellos tienen que aceptar ese mensaje y tienen que florecer en el conocimiento de esa gente. Precisamente eso es lo que te estoy enseñando a ver. Quizás fui muy rápido. Israel florece, lo dije, en economía, en ciencia y todo lo demás. Espiritualmente no ha florecido, porque el mensaje no ha regresado. Más sin embargo, te quiero decir que hay grupos en Israel que han aceptado a Jesucristo. Se llaman judíos mesiánicos. Ellos han aceptado a Jesucristo y lo están predicando. Es un ejército que al ser israelita no le pueden prohibir la entrada a su país. Entonces ellos entran allá y predican, sobre todo los sefardí, que ellos son de la Reforma. Entonces están predicando. Pero vamos a seguir avanzando acá para explicarle el plan que Dios tiene para enviar un ejército final a predicar el evangelio masivamente en Israel. Ok. Aclarado esto, ya entendimos cuáles son los 7 espíritus, ¿no? Que son las 7 dispensaciones. Vamos a hablar un poco de la transformación gloriosa. Pablo habla de una transformación gloriosa. O sea, hay algo que se mantiene en su estado original y se le hacen ciertas modificaciones. Vamos a ver. La transformación gloriosa es algo que vive la persona físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente en cierto y determinado tiempo. En la Biblia hay espacios pero muy puntuales que sucedieron para que la gente pudiera entender que no se le hizo caso, que o hay que sacar mucho tiempo, o hay que sentarse, hay que dedicarle mucho tiempo a eso porque hay que hacer una investigación. Fíjese, siempre Dios ha tratado de acercarse a la humanidad. Pablo dice, aquí lo tengo todavía, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y vuelve a decir, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 19, usted va a encontrar allí que hay una relación maravillosa entre Dios, Éxodo 19, entre Dios y el pueblo. Era un pueblo que estaba recién llamado apenas estaba saliendo de Egipto, traía sus cosas de Egipto todavía, traía sus malos comportamientos, y Dios tenía que ponerle el límite. De hecho, cuando usted lea el capítulo, lo quiere leer en su casa, lo lee, Dios le dice, no pueden traspasar de esos límites para acá. Y cuando se escuchaba la trompeta, entonces descendía la nube, que la nube representaba ¿qué? El poder de Dios. Entonces todo el que entraba en esa nube estaba en un sistema de adoración puro, limpio y especial para Dios. Pero ¿qué le daba inicio a eso? El toque de una trompeta. Pero si usted lee con detenimiento, dice ahí que esas trompetas sonaban, o esas bocinas, eso es lo mismo, bocina es un chofar, un cacho que ellos los enderezan y suena durísimo. Cuando sonaba ese chofar allí, sonaba tan duro que la gente dice que sentía temor, que la gente temblaba. Que temblaba la tierra. Sí. Que temblaba la tierra. O sea, temblaba la humanidad. Porque es que para que exista una transformación gloriosa verdaderamente en ti y en mí, tu humanidad a la voz de Dios, que es como de trompeta, siempre tiene que temblar. Gloria a Dios. Pablo dice, la carne es débil.
pero la carne es débil. Entonces, a la voz de eso, ese cuerpo debería de temblar, sentir temor, porque es el Creador el que te está hablando. Y viene la transformación. Tras la nube, viene la transformación. De hecho, vamos a recordar una transformación que sucedió. Fíjese usted este caso. Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo. Y Abraham se queda 110 años. Y le dice a Sara que ella va a tener un hijo. ¿Cómo? Si ya se son las costumbres de las mujeres. Yo no puedo, Señor. Fíjate, ya sabían ciencia. No, vas a tener un hijo. Se rió. Más adelante vemos que Abraham sale con su señora de 99 años y el pavo de 110 años salen y se van. ¿Y a dónde llegaron ellos? Aquí un rey llamado Abimelech, si mal no recuerdo, ustedes corríjanme, pero tengo años, es más, soy sincero, ni leí nada de eso, estoy aquí haciendo memoria para ver qué Dios me da nuevo y cada vez aprendemos algo nuevo. Fueron a que un hombre llamado Abimelech. Y Abimelech era un brothercito, un chamito, un jovencito. Y tenía princesas por doquier. Ahora imagínense usted nunca se ha puesto a pensar, ¿qué le pasó a Abimelech? Que le quitó la viejita de 99 años para tenerla como una de sus esposas a Abraham. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? No, ha leído, pero de verdad que no. ¿Se ha puesto usted a pensar un hombre joven que podía tener todas las princesas, una viejita de 99 años? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Ya le voy a explicar qué fue lo que pasó. Hubo una transformación gloriosa. Cuando Dios le da la palabra a través del ángel a Sara y a Abraham, señores, el cuerpo de Sara se rejuveneció. Se transforma. Y usted está viendo aquí una viejita de 99 años, pero Abimelech fue una jovencita de 20, 21 años, porque en eso la transformó Dios para que ella pudiese quedar embarazada, señores. ¿Está entendiendo? Hubo una transformación física allí, porque Dios revelado a mí. necesitaba hacer un milagro físico. Espiritualmente no dio a luz una mujer de 99. No, nada espiritual, olvídese del espiritual y sáquenlo un momento, estamos hablando físico. La mujer queda embarazada físicamente y tiene un hijo físico. Pero fíjese usted la palabra clave, la costumbre de la mujer ha cesado en mí. Están hablando de ciencia, pues Dios pasa por encima de la ciencia y le restaura todo su cuerpo. Y si es restaurado por Dios, se puede usted imaginar. Una cosa es que la haga yo hice una hija y está muy bonita, pero si la hace Dios tiene que estar 1000 veces más bonita. Entonces estamos viendo una Sara que es transformada por el poder de Dios físicamente. Por eso Abimelech cuando la vio se volvió loco. Usted se imagina aquí que usted tenga aquí 20 jovencitos y se estén peleando por la anciana de 85 años. Eso no va. ¿Verdad que no? No, porque no es el suceso lo que pasó allí. Allá hay un milagro y ya Dios venía enseñando sobre las transformaciones gloriosas que iba a hacer. Fíjese, la Virgen María, tú vas a dar a luz un hijo. ¿Cómo puede ser eso, Señor? Si yo no conozco varón, o sea, yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Qué estás diciendo tú? No, el poder del Altísimo te cubrirá ¿con qué? Con el poder. ¿Con qué? No, ustedes no han leído Biblia. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí o no? Ahora, ahorita hay nube arriba, ¿sí o no? Hay nube, ¿verdad que sí? ¿Y qué está viendo usted? La sombra. La sombra es el reflejo de ese poder que transmite la nube. Usted para decir está nublado no necesita mirar para arriba, solamente ve la sombra. O sea, la sombra es luz o lo que es más tenue. Cuando usted anda de noche o cuando anda de día que le pega el sol, ¿qué es lo que usted refleja? Esa luz que le está cayendo se está reflejando a ellos. Cuando usted en la noche le pega la luz que refleja la sombra. Entonces
El ángel le dice a ella, no te preocupes, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Se va a ver una transformación gloriosa y tú serás la única mujer que vas a tener la inyección de un semen celestial para que tengas un hijo puro, puro, que tenga un cuerpo únicamente para resistir la presencia de mi Santo Espíritu. No hay otro como él. Por eso queda embarazada y por eso puede dar a luz y seguir siendo virgen. Porque hay una transformación gloriosa físicamente en ella. ¿Se entiende o estoy enredando el asunto? Ahora sí me sacó de duda. Ah, bueno, gracias a Dios. Un aplauso a Dios. Sí me sacó de duda. Dale otro poquito de agua ahí. Ok. Claro, si no hay la transformación, no puede ser virgen después que parió. Ah, imposible. Imposible. Ay, ay, ay. Claro, porque se pierde allí. Porque no fue física. A ver, ya vamos a hablar de eso. Son temas que el doctor y yo lo podemos entender, porque acuérdese que la Biblia es una ley. Siempre cuando usted estudia la Biblia, lea la ley. Es una transformación física porque ya se sentó el precedente con Sara. ¿Se dio cuenta? Eso fue profético, lo de Sara. Eso estaba apuntando a la venida de Jesús en María. Porque Dios para hacer algo siempre deja un precedente. A ver, no sé si me equivoco. Él dice en el libro de Osea que Dios no va a hacer nada sin antes revelárselo a sus santos los. Profeta. Dios siempre sienta un precedente. Usted vaya y ve el precedente. Hay mucho. Lo más bonito que hay en la Biblia son precedentes. Esos son los que llaman algunos y que misterio. No, no hay ningún misterio. Lo que hay es flojera de usted que no se sienta a averiguar eso. Puede tomarle un mes, 2 meses, 3 años, pero si usted se enfoca ahí, usted lo va a averiguar. Entonces, ¿bajo qué? El poder del Altísimo. Y lo cubrió con su sombra. Hablemos de la transformación gloriosa. Juan dice, primera de Juan 3, 1 y 2, creo que el 2 dice exactamente, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. Usted nunca se le espeluca el cuerpo cuando lee este versículo. Dice, seremos semejantes a Él. Ay, santo. Ay, ay, ay. A mí se me espelucó el cuerpo. Mira, Juan está diciendo, cuando Él se manifieste, entiendo yo que es en la transformación gloriosa, para hacer lo que ustedes le han enseñado que es rapto, el levantamiento de la iglesia. Él dice, seremos semejantes a Ay, Él. Bueno, esto ahora es que se pone bueno, porque eso primero fue la introducción, ahora es que vamos a lo bueno. Voy a tratar de resumir en 4 o 5 textos, pero él dice, Juan, seremos semejantes a Él. Vamos a ver el cuerpo de Jesús, a ver cómo fue el cuerpo de Jesús después de la transformación gloriosa. Porque hubieron mucha transformación gloriosa. Les voy a poner una por encimita, en el monte de la transfiguración, no sé si en Mateo 19, no recuerdo ahorita. Dicen que estaban Elías y Pedro. Perdón, estaban 3 discípulos con Jesús y allá estaba Elías y Pedro. Descendió la nube, ¿sí o no? Descendió la nube y los cubrió. Y llega Pedro y dice, Señor, esto a mí me da risa porque yo sé que todos los leen por encima. Señor, yo quiero que hagamos una tienda para ti, para Elías y para Moisés. Pregunto, ¿cómo sabía Pedro que eran Moisés y Elías si ellos habían muerto hace 6.000 años? No había fotografía, no había internet, no había video. Cuéntamelo. Revelación. ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Transformación. Fíjese,
Hay una transformación. Jesús está en el monte allí orando y baja la nube. Cuando baja la nube se transformaron. Pero si usted es detallista para leer, usted va a encontrar que dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús. Sí, sí. Qué maravilla. Como Pedro y los que estaban ahí habían sido alcanzados por la nube de gloria, habían sido transformados y en ese momento tenían un cuerpo semejante al de Jesús. Por eso ellos podían ver a Elías y a Moisés, pero lo identificaron fue por la conversación, porque seguro Elías le decía a Jesús, Jesús, vamos para adelante, muchacho. Acuérdate que cuando yo estuve en la tierra, Dios me ayudó a vencer a todos los profetas y me subió al cielo. Y Moisés le dijo, hijo, vaya para adelante usted, porque acuérdese que cuando Dios abrió el mar rojo, acabó con los egipcios. Él escuchaba la conversación No que lo veía había. para escuchar la conversación. Exactamente, porque tenía un cuerpo semejante ¿Y cómo sabía la historia? al de ellos. Correcto. Aleluya. No, usted como que no vuelve para Maracaibo a vivir ahí. Pero ahora esto se pone mejor. Gloria a Dios. Mire, se me está erizando la piel. A mí me gusta este tema. Esto se pone mejor. Porque fíjese usted, ¿para qué vamos a tener un cuerpo semejante al de él? Fíjese usted. Juan capítulo 20. Llega María. Muy de temprano dice, después de la muerte de Jesús, muy de temprano María fue al sepulcro. Así lo dice. Dice muy qué, muy de temprano. Muy temprano. Porque recientemente a Jesucristo lo acababan de crucificar. ¿Usted cree que se le puede haber olvidado el cuerpo de Jesús a María en 4, en 8, en 6 horas? No creo. Fíjese que yo conocí al hermano Matías, a la hermana Ramona, duramos como 3, 4 meses en vernos, ahí nos saludamos por teléfono y cuando yo me vieron me reconocieron, ¿verdad que sí? Así es. Y así yo venga para acá y me pongo un gorrito de judío y me ponga la barba y yo llegue, Shalom, Shalom, Behen, Adonai, Shalom, hablando judío. Mano, ¿qué le pasa? El hermano Víctor, ¿qué Hermano pasa? Víctor, ¿qué le pasa? Se volvió loco. Usted es el hermano Víctor. Ahora miren, lo puede leer en su casa. Miren el espectáculo tan maravilloso que llega ahí. Llega María al sepulcro, no encuentra el cuerpo de Jesús, sale corriendo para que Papa Pedro y su discípulo le dice, se han robado el cuerpo del Señor Jesús. Pedro se asusta y se viene con Juan corriendo. Juan, como era más joven, se lo gana y entra allí. Cuando entra Juan no ve y Pedro no ve. ¡Wow! Y descendieron muy tristes. Pero María, que era una mujer, Dios bendiga a la mujer de la iglesia, siempre el ministerio, no se equivoque, el ministerio de la mujer en la iglesia es más fuerte que el ministerio del hombre, para que usted sepa. El hombre lo que suele ser, sí, lo que suele ser una imagen corporativa de autoridad. Pero el ministerio de la mujer es fuerte. Si usted lo analiza con tiempo se va a dar cuenta que es eso. Dios. Ella se quedó y por ahí andaba todavía un par de angelitos cuidando. Porque allá había que cuidar hasta los lienzos que habían quedado, porque eso representa algo muy profundo para que usted sepa. El sudario y los lienzos estaban allí. Y llega María y pregunta, mira, ¿qué tal? ¿No has visto? No lo he visto, porque buscas al que vive, entre los muertos al que vive. Y dice, lea lo que yo cuando lo leí me asusté. Jesús se le presenta, vamos a leerlo mejor, a ver, no se me vayan a enredar. Busque Juan 20. Juan 20. Y es bueno leerlo en la Biblia, no lo lea en el celular. No, porque no puedo ver. Ah, no puede ver. Bueno, pero entonces escuche. Ya va a ver por qué. Dios. Juan 20. Aleluya, esto se pone bueno, hermano. Esto se pone bueno. A ver, vamos a leer del 11. Pero María estaba aún llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, con el cuerpo, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Él dice, el relator Juan dice, vio a Jesús, pero si usted tiene la Biblia va a ver que está remarcado en negro. Eso no significa que las palabras son tal y cual como se dice allí, sino que es una apreciación. Ok,
Cuando ella había dicho esto, volvió y vio a Jesús que estaba allí. Porque fíjense ustedes porque dice, mas no sabía que era Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Sabía o no? ¿Entiendes? Por eso le hago la aclaración. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Epa, eso es lo que yo quiero saber, Señor. Usted lo acaba de ver en la cruz, usted lo acompañó a la cruz. ¿Y cómo que ahora lo tiene al frente y dice que no sabe que es Jesús? O sea, ¿cómo no lo puede reconocer? Número uno. Número dos, Jesús le está hablando y ella no reconoce la voz de Jesús. ¿Se está dando cuenta del detalle? No lo Vamos, esto se pone bueno. Fíjense, le dice, a ver dónde estoy, aquí estoy en el 15, ¿no? Ajá, en el 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo llevaré, o lo buscaré, yo iré por él. Hermano, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo esa mujer no sabe que está hablando con Jesús? ¿Cómo esa mujer no puede reconocer la voz de Jesús? No lo reconoce. Le dice, si eres, dime dónde está. Y Jesús le dijo, vea la Biblia, ¿aparece en letras rojas, sí o no? No sé si aparece, y aquí sí, esta Biblia es buena. Aparece, pero sí aparece con dos signos de exclamación. ¿Sabe qué significa ahí? Que Jesús ya no le está hablando con la misma voz de antes. Porque como Jesús ha sido transformado con poder, está en su cuerpo original, esa voz ella no la conocía. ¿Está entendiendo ahora? Ahora sí está entendiendo. Ese era el cuerpo glorificado de Jesús. Ese cuerpo ella no lo había visto. Lo había visto de la mano. Entonces era Jesús le cambia la voz al original, a la voz con que ellos le trataban, y le dicen en hebreo arameo, Merrien. No le dice nada más en israelí, sino le dice Merrien. Merrien. Esa era la voz que ella conocía. Mira la respuesta de María. Volviéndose ella, ¿por qué se volvió? Hizo así, ¿what? Esa voz sí la conozco yo. Sí, claro, Ah, ¿sí o no? se preocupó. Ay, Dios mío, esa voz la conozco yo. ¿Sí o no? Ay, esto se pone bueno. Y ella le dice, volviéndose, ella le dijo, Raboni. Está también el signo de exclamación. ¿En qué le respondió? En el mismo idioma que ellos hablaban, porque en israelí para decir maestro te dice rabí, pero en hebreo y arameo tiene que decir Raboni. Y aquí está. Que le habló en la misma lengua que Es correcto, porque ella no podía escuchar esa voz porque era del cuerpo glorificado de Jesús, era el cuerpo angelical. Amén, amén, amén. Ahora sí me estoy espelucando. Yo también me peluqué hace muchos años con esto. Ay. Ah, ¿se está entendiendo? Y mire, para rematar, dice Jesús, cuando María ve eso, ella salió corriendo a abrazarle. Él le dijo, no me toques porque no he subido a mi padre. Ve y di a mis hermanos, subo a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. Porque Jesús estaba con su cuerpo glorificado. ¿Se dio cuenta del detalle? Sí. El detallazo. Hay una voz allí de un hombre que ha sido transformado con poder que ella no puede escuchar porque ella está en la humanidad. Y no la podía escuchar. Ahí va la bomba. Jesús dijo, yo soy el pastor excelente y tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ellas escuchan qué? Mi voz. Pero ¿cómo puede usted escuchar la voz de trompeta de Jesús si no ha sido transformado anteriormente con poder? Ay, Señor. No puedo, o no podemos. ¿Cómo usted va a ser levantado si no va a escuchar esa voz? Si no tiene un cuerpo semejante al de él. tiene que ser transformado. Tiene que ser. Tiene un aplauso al rey, tiene que ser Tiene que haber transformado una transformación primero. en un cuerpo semejante. Amén. Fíjense que aquí Jesús no siguió conversando, lo que hizo fue cambiar la voz. Porque María no estaba transformada, a María no le había cubierto la gloria como la cubrió a los apóstoles en la transfiguración. ¿Mm? Gloria a Dios.
¿Se está entendiendo? Amén. Ahora, ¿el cuerpo siguió siendo el mismo? Sí, solamente que transformado, porque cuando él se mete allá, cruzó las paredes, señores. Cruzó las paredes, no las cruzó. Y dijo, mete tu dedo en mi llaga. En la mano, le dice a Tomás. Y mete tu dedo acá, en mi costado. Ahora pregunto, que yo sepa, yo no soy médico, pero las llagas se hacen en un cuerpo humano. Así es. Ya, ese no es natural, pero ahí está esa llaga que todavía no había sanado. Y sin embargo, ese cuerpo podía atravesar las paredes. O sea, era un cuerpo angelical. Y los cuerpos angelicales se trasladan a la velocidad de la luz, 360.000 kilómetros por segundo. Mire usted. Amén, eso es. Yo antes de decir, Señor, quiero ser raptado, yo digo, quiero ser transformado. Yo también, yo Señor. Con un cuerpo semejante al tuyo, como dice primera de Juan 3:2. Porque fíjese usted, ¿cuál sería el sentido en que todos sean raptados, como se dice, y nadie se entere? Va a decir el diablo que fue que se los llevó un platillo volador y nadie se va a enterar de que vino Jesús. Vinieron los marcianos y nos llevaron. Ahora, a ver, vamos con otro texto bíblico. Este lo vamos a dejar hasta aquí porque yo le dije que esto se ponía bueno. A medida que vamos, claro que ya tenemos que terminar, ¿no? Porque era hasta las 9:40. Pero mire esto. Faltan 3 minutos. Sí. Mire esto. Hechos capítulo 1. A ver, ¿dónde está? Hechos capítulo 1. Este como que no, así que lo tiene. Hechos capítulo 1. Vamos a leer. El prólogo dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las... Este es Lucas, escribiéndole al rey Teófilo. Hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. A ver, si vamos a sufrir una transformación gloriosa igual a Jesús, si vamos a sufrir un levantamiento igual a Jesús, si vamos a tener un cuerpo semejante a Jesús, según dice la Biblia ahí, Jesús no se fue de una vez. Dice que duró 40 días haciendo ¿qué? Predicando el reino de Dios. Ese cuerpo usted tiene que tenerlo también durante 40 días. Con un cuerpo semejante a ese que puede trasladarse a la velocidad de la luz. Esos son los cuerpos que está preparando el Señor para hacer la última evangelización masiva en todo este mundo. ¿Se imagina usted con un cuerpo semejante a ese por 40 días? Puedo entrar allá a Jerusalén y me tirarán piedra, pero no me va a hacer nada. Tengo un cuerpo angelical. Y voy a predicar y predicar y predicar el evangelio. Amén. Y de repente mi primo que se fue para allá, para Nueva York, y se olvidó del Señor, le llego con mi cuerpo y le digo, José, te quedaste. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú, un fantasma? No, soy yo, Víctor. Y le hablo, ¿qué pasó? Fui transformado y te quedaste, papá. Y dice la Biblia que será el crujir de llanto, y el crujir de dientes, y el llanto por todos lados. Entonces, ese cuerpo de la transformación gloriosa que habla la Biblia, se está preparando para el evangelio masivo. Pablo lo dice también en Corintios 15. En Corintios 15 él habla que dice que el Señor se le presentó a más de 500 personas. Y dice, como un abortivo yo, o sea, como el último de los apóstoles, se me presentó a mí. Pero para terminar, si usted se da cuenta, dice Samuel Vargas Vila, en su libro, que habla de Jesús, él toma una fotografía y dice que en el año 1495, hay un grabado en una piedra allá de los indios incas, donde hay un hombre como con una barba, como con una vestidura larga blanca, que tiene las manos extendidas así, y hay 3 o 4 indígenas inclinándose así. Si usted se pone a ver,
Yo no lo dudo. Jesús con ese cuerpo angelical puede haber venido predicando el evangelio por muchísimo tiempo, dependiendo al nivel de inteligencia, de entendimiento que han tenido Las naciones. todas las naciones a través de las dispensaciones. Allá, hermano. Tiene lógica lo que dice, porque él dice que tenés una oveja en otro redil, Ajá. y esas ovejas oyen su voz, y tiene mucha lógica eso, que es verdad. Sí, lo que pasa es que ustedes llegaron tarde y se perdieron toda la hora de la enseñanza para saber por qué, cómo llegamos a ese aspecto. Lógica, sino que está Sí, sustentado. y eso es del mensaje. Esto sería una de las primeras partes, porque eso tiene muchas más connotaciones, y bueno, es cuestión de buscar y analizar y ver pues, que no solamente tiene lógica, sino que es una realidad. Usted tendrá un cuerpo semejante al de Jesús para ser parte de la predicación masiva. Y fíjese usted, termino, dice la Biblia, viene con las nubes y los que la traspasaron le verán. Entonces dice la gente, todo ojo le verá. Espérate, dice, lee el texto, viene con las nubes y dice, todo ojo le verá. De lo que y lo que lo traspasaron. Ahora fíjese usted, si alguien viene con una nube yo no lo puedo ver, porque la nube tapa todo. Si viene arriba de la nube como ¿no ha visto los mensajitos? Jesús arriba de una nube, no lo puedo ver. Con estos ojos no. Todo ojo lo verá, de lo que lo traspasaron tampoco, no pida. Escuche, nunca pida verlo, pida que usted sea el que venga con esas nubes. Porque los que lo van a ver en su segunda venida son los que lo rechazaron. Ahí lo dice clarito, los que lo traspasaron. Sí, señor. Tenemos que venir con él. Sí, Hebreos 12 dice, amado, dice Pablo, dado que tenemos tan grande nube de qué. De testigo. Entonces, esos son todo ese ejército del cuerpo glorificado, esa es la nube que viene con Jesús. Gloria a Dios. Entonces, no espere a Jesús acá. Pídale que lo transforme con poder para que sea usted el que venga con él desde los cielos para acá. Dios le bendiga.